8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la débil institucionalidad que vive el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ex jefe policial, general Juan Carlos Rueda, el jurista y penalista doctor Pablo Encalada y el ex director de rehabilitación social, doctor Alfredo Muñoz. Les invitamos a hacer un diálogo a propósito de la situación carcelaria. Uno no termina de entender. Cierto es que hay una herencia de los regímenes anteriores. Esto ha sido un problema latente y permanente. Recordemos lo que sucedió rápidamente en el gobierno de Lenín Moreno. Hubo centenares de muertos en las cárceles. No se pudo controlar oportunamente. Recordemos lo que sucediera en el gobierno de Guillermo Lasso. También hubo decenas de muertos en las cárceles. Y ahora, ya en el gobierno que tiene mes y medio, 45 días de administración. Es decir, ya no cabe solo endosar y cuestionar a los regímenes anteriores que han tenido su culpa, cierto es. Pero ahora ya hay una administración que uno no termina de entender. Por ejemplo, la fuga de un jefe de banda en la cárcel de Guayaquil. En las últimas horas, la fuga de un detenido hace pocos días en esta capital y que amenazara a la vida de la fiscal general, lo denunciara, lo procesara, lo detuvieron y le mandan a la cárcel de Riobamba. Uno pregunta con desconocimiento, le vamos a preguntar al doctor Alfredo Muñoz: ¿será una cárcel de alta seguridad la de Riobamba? A un personaje de las dimensiones de él entra con celular a la cárcel. Y ahora, de acuerdo con el reporte del portal Primicias, se fugaron 32 reclusos, 20 de ellos ya fueron recapturados de la cárcel de Riobamba. Esto confirmó el alcalde de Riobamba, John Vinuesa. ¿Qué estamos viviendo en el Ecuador? Porque es bueno recordarle al país lo que aquí ya se dijo de lo que podía venir si no había un Estado sólido que controle las instituciones. Y quiero recordar, para el registro histórico, hace casi 15 años, una declaración de un reconocido hombre público, el doctor Francisco Huerta Montalvo, es ya fallecido, quien fuera esposo de la actual ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia, y que le advirtiera al Ecuador en entrevista con Gonzalo Rosero en Radio Democracia. Por favor. Nosotros hicimos un escándalo mediático con esto de la narcopolítica. Nunca hablamos de narcopolítica. Hablé de narcodemocracia como riesgo, ni siquiera como hecho, sino como riesgo. Yo creo que la precisión en las palabras es sustantiva en estos temas. ¿La democracia es un modelo político? Sin duda. La democracia es una forma de gobierno y está en riesgo de que la nuestra se convierta en una narcodemocracia a partir de una infiltración que no necesariamente tiene que ser en la política y que necesariamente sí se está dando en muchos estamentos de la sociedad ecuatoriana. Eso dijo Francisco Huerta Montalvo a Gonzalo Rosero, aquí en la revista de opinión Democracia, hace cerca de 15 años. Y vean ustedes cuál ha sido la ruta del Ecuador. Quisiera un primer comentario sobre esto al doctor Alfredo Muñoz y luego que nos comente por qué envían a personas de alto riesgo a una cárcel como la de Riobamba. Doctor Alfredo Muñoz, buen día. Muy buenas. Antes se cree la Dirección de Riesgo Social, ubicadas en cada cabecera, en cada capital provincial. Entre esas está precisamente la cárcel de Riobamba, la cárcel de Cuenca en su momento, la cárcel de distintas ciudades, de todas las ciudades del país, de Machala, de Babahoyo, de Quevedo, etcétera. Pero estas son cárceles que eran para internos de menor peligrosidad, sí. Eran internos que estaban sentenciados a delitos de prisión y no de reclusión, como lo rezaba nuestro Código Penal de aquel entonces. Para ello se construyó el penal García Moreno para tener a los internos de máxima seguridad
sí, o de mayor seguridad de los que eran perseguidos por delitos cometidos con una pena de reclusión. Y se construyó en el 66 la penitenciaria del Litoral para también a los detenidos de la costa que tengan definitivamente pues la cárcel de Riobamba bajo ningún punto de vista presta las seguridades necesarias ni la experticia suficiente por parte de los funcionarios y guardias penitenciarios como para mantener bajo control a internos de alta peligrosidad. Entonces me parece una equivocación muy grande por parte de las autoridades penitenciarias el haberle llevado al interno Pico, al detenido Pico, el llevarlo a la cárcel de Río. Si él tenía que estar o en una de las 3 regionales o en la penitenciaria del Litoral. ¿Y de quién depende esa decisión de enviar a la cárcel por orden de juez competente cuando se confirma una detención? ¿De quién depende llevar en este caso a Riobamba? Doctor Muñoz. Realmente con la creación del COIP, de alguna manera se le da una suerte de arbitrio al señor juez para que el juez diga deténgale al señor en tal centro de rehabilitación. Sí. Desafortunadamente esto ha echado al traste con toda la experiencia técnica que tiene el sistema penitenciario como para saber en dónde se ubica cada detenido de acuerdo con su índice de peligrosidad. Lo que pasa es que desafortunadamente de unos 8 años para acá, prácticamente no se hace un diagnóstico y una evaluación del detenido antes de resolver a qué cárcel se le va a ubicar. Si, por ejemplo, en el caso del complejo penitenciario de Guayaquil, si se le pone en la regional, si se le pone en el CDP o si se le pone en la penitenciaria. Este momento, pues yo no conozco, sí, lo debo manifestar, no conozco si es que el señor juez que ordenó la detención del señor Pico, del detenido Pico, le ordenó para Riobamba. Desconozco si es que esto fue así. Si es que esto fue así, simplemente para mi concepto es romper con toda la experticia técnica que tiene el sistema penitenciario para saber dónde debe de ubicar a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad. Si no fue así y fue una decisión de las autoridades penitenciarias, pues es una situación verdaderamente alarmante, es una situación verdaderamente increíble, sí, que a un interno de la peligrosidad denunciada por parte de la señora fiscal general se lo lleve a una cárcel que no guarda las seguridades necesarias como para custodiarlo debidamente. Bien, doy la bienvenida al general Juan Carlos Urredes, jefe policial, y quisiera ilustrar este diálogo para que lo comente. Anoche, dentro de esta ola de violencia, fue colocada una bomba frente al departamento del presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela. Esta mañana, en declaraciones de la revista de Opinión Democracia, confirmó ese hecho e hizo un llamado a la unidad del Estado ecuatoriano frente a este momento. Esto dijo esta mañana el doctor Iván Saquicela a la revista de Opinión Democracia. Considero que se debe hacer un llamado a la unidad de todas las instituciones del Estado y la sociedad ecuatoriana. Es urgente y necesario trabajar en unidad y desde luego con acciones concretas, claras, contundentes para enfrentar la grave situación que vive el país. Eso dijo. General Juan Carlos Rueda, ¿cómo enfrentar este momento crítico que vive el Ecuador? Buenos días, licenciado Rivadeneira. Buenos días, doctor Muñoz, doctor Encalada. Un gusto participar con ustedes. Yo creo que este momento, que ya es una secuela
en la que nosotros pensamos que ya hemos caído lo suficientemente bajo y los problemas de las crisis económica y de seguridad que han derivado también en una crisis carcelaria, nos tienen que llevar a lo que se ha venido pidiendo desde hace varios años atrás por personalidades cívicas, por personalidades del mundo político, del mundo social, del mundo académico, del mundo institucional, para unirnos en torno a una necesidad urgente: rescatar al Ecuador de las mafias criminales que están coludidas con algunos sectores políticos y que no entienden que esta postura que han asumido lo único que ha producido es un desastre mayor, en el cual las autoridades, como este caso el presidente de la Corte Nacional de Justicia, hace un llamado desesperado, porque está en juego ya la vida de las personas, en este caso de una autoridad, de un magistrado de la República. Esto ha derivado en estos magnicidios que ya los ha vivido el país y que lamentablemente la gente está asumiendo esta posición cómoda y ya no se alarma. Ya los medios de comunicación nos informan de masacres, de fugas, de cuestiones que rayan en la inoperancia total, y esto debe entender el país, que no es cuestión de personas. Hemos ensayado algunas recetas y hemos despreciado también la experiencia. Yo le escucho al doctor Muñoz y creo que con toda razón deberíamos aprovechar la experiencia en la evaluación, el diagnóstico de las personas. Debería haber un instituto de criminología dependiente del sector de rehabilitación penitenciaria. La ciencia penitenciaria es una ciencia que ha ido evolucionando de tal manera que ha evolucionado también el derecho penal, el derecho en su conjunto, el derecho constitucional. Sin embargo, el tema del control penitenciario se lo ha trasladado a las instituciones que siempre dan la cara, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y luego se derivan consecuencias que desgastan aún más la poca institucionalidad que aún podría quedar en el país. Y los políticos se escudan precisamente en instituciones que ya hemos dado la cara, y también en recursos como los estados de excepción. Yo ya he perdido la cuenta y la sociedad ha perdido la cuenta de los estados de excepción, pero no quiero ser negativo, quiero ser optimista y quiero empujar y darle al gobierno un voto de confianza, que escuche a la ciudadanía, que escuche a las personas que han tenido roles importantes y que se las han jugado por el país para dar respuestas que además deben ser creativas, que además deben estar acordes con la situación del momento antes de que se pierda el país. Claro, esto avanza, general Rueda. Una de las tantas informaciones que se han dado en las últimas horas, por ejemplo, la policía confirmó, según registro del diario La Hora, confirmó que 3 de sus uniformados fueron secuestrados en Machala y 1 en Quito. Es decir, esta acción va a continuar en estas condiciones, generando zozobra en el Ecuador, general Rueda. Mire, todas estas acciones son acciones combinadas. Hemos hablado de la institucionalidad del Estado, que está deteriorada, está restada, minada, disminuida, y se ha hablado inclusive de procesos de desinstitucionalización. Y yo creo más bien que las mafias se han institucionalizado, las mafias políticas, y tienen representantes en sectores ya hemos visto, en sectores productivos, tienen representantes en sectores políticos, tienen altavoces en los medios de comunicación, están tomadas las cortes, las instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas. En fin, el SNAI no aparece en este momento tan dramático. El problema no es solamente de
de un grupo. Tiene el Estado que unirse en su conjunto y debemos seguir un liderazgo claro, un liderazgo que identifique el problema, identifique los enemigos de la nación, los identifique de tal forma que todos, siguiendo esa bandera, podamos luchar y entender que no sea necesario que atenten contra la vida de un magistrado o que haya una amenaza a la fiscal general de la nación, que es la mujer por largo, la mujer más cívica, la ciudadana por excelencia, una mujer valiente, valerosa, que ha tomado en sus manos un rol que debe asumirla toda la institucional, la justicia, el ejecutivo, el legislativo, los medios de comunicación y todos los sectores sociales, porque de lo contrario se está institucionalizando, sí, el crimen, se está institucionalizando el terror, está convirtiéndose el terror, el miedo, como un recurso político. Por eso es que estas acciones no son para nada descoordinadas. Usted ha visto que cuando hay un problema, se desatan crisis carcelarias, ahora se desatan atentados, ha habido atentados contra instalaciones policiales, se han secuestrado personeros de internos del sistema penitenciario, policías, militares. ¿De qué se trata esto? Hay, a cuenta de luchas sociales, se han secuestrado instituciones, se han quemado edificios y hoy siguen con el mismo discurso, siguen amenazando al país, siguen poniéndonos contra la pared a los ecuatorianos, a la gente que quiere producir. Yo celebro que el presidente, un hombre joven, un hombre que está cociéndose al fragor de esta lucha, pueda advertir y pueda diferenciar quién tiene legítimamente una posición patriótica para apoyar al país y reconocer que hay que ampliar una consulta, que hay que aprovechar esta oportunidad para darle a la Fiscalía, para darle a este organismo que está luchando en contra de los capitales mal habidos, de lavado de dinero, de darle recursos institucionales y presupuestarios para que aborde un problema de la magnitud que está abordándose. Y hablando específicamente de las cárceles, ya le he dicho, necesitamos un instituto de criminología que evalúe, diagnostique, haga el seguimiento, que no sean los jueces los que también administren la ejecución de las penas, sino el sistema penitenciario como corresponde. No, ya hemos visto que no es cuestión de hombres. Hemos puesto inclusive a un oficial en servicio activo de la Policía Nacional, cosa que no se debe hacer en ningún momento. No se puede esconder detrás de un oficial que luego contamina la misión, se contamina la misión institucional y la misión inclusive de todo el sistema gubernamental. ¿Por qué? Porque se estilan medidas como las buenas intenciones de llegar a un pacto en el cual se convoca a la conferencia episcopal, a organizaciones internacionales, a unas sociólogas que tuvieron éxito, entre comillas, un éxito en la pacificación de las cárceles en Colombia, y luego se traslada las responsabilidades a quien tiene que ejecutarlas. Esto es absolutamente impresentable. Esto no puede continuar así. No es cuestión, les repito, Miguel, les repito, amigos oyentes, no es cuestión de personas. El país en su conjunto tiene que reaccionar y darle instrumentos jurídico-institucionales, instrumentos políticos. Tiene que haber liderazgo y tiene que haber, desde luego, presupuestos para resolver las situaciones y no terminar siempre mirando al que está con el uniforme y hacer generalizaciones. Yo he escuchado con atención propuestas muy válidas, que se hagan pruebas de integridad a todos los funcionarios, a todos aquellos que están en la función pública. Yo veo que en la policía se ha iniciado desde hace varios años pruebas de confianza, poligrafías, pruebas de integridad financiera, de historia financiera de sus principales oficiales. Esto se debe extender. Tenemos que
tomar decisiones absolutamente fuertes, absolutamente a la altura de una situación como la que se vive en el país. Bienvenido al doctor Pablo Encalada, jurista, penalista. ¿Cómo ve el momento que estamos viviendo, las reformas penales que se han planteado en la consulta popular y también las preguntas adicionales 9 que presentaron ayer como la extradición de ecuatorianos, pudieran aliviar un momento tan complejo, tan difícil, que día a día estamos viendo los hechos que se suceden? Muy buenos días, señor Rivadeneira, buenos días a los panelistas, un gusto estar con ustedes. Yo había sido invitado el día de ayer para hablar de estos temas, ¿no es cierto?, temas jurídicos, como son las preguntas de la consulta, pero luego, claro, sucede aquello que pasó en la noche, en la madrugada, ¿no es cierto?, que fue muy difícil, digamos, dormir en realidad, ¿no es cierto?, conciliar el sueño. Y hoy nos despertamos con un país atacado, ¿no es cierto?, con un país que está sometido por las bandas criminales. Entonces es otro momento en el que nos encontramos hoy, y yo, digamos, el mensaje inicial que quiero dar antes de hablar de este tema, que creo que ya pasa a segundo plano cuando vemos que vivimos una crisis de seguridad que tenemos por nuestras vidas, ¿no es cierto? Fue muy difícil, digamos, tomar la decisión de mandarlo a uno de mis hijos al colegio. O sea, no sabía si mandarlo o no, ¿no es cierto?, por la situación tan crítica que vivimos. Entonces, mi mensaje frente a esta situación es que en momentos tan críticos, yo creo que hay que actuar con prudencia, ¿sí? Hay que actuar con prudencia, quizás las críticas mordaces, ¿no es cierto?, las apuntar con el dedo, quizás dejarlo para otro momento, y este rato es ser muy prudente en lo que decimos, y creo que es el momento de apoyar al gobierno. El gobierno sobre el cual yo mismo he planteado mis dudas sobre su capacidad, sobre su preparación, sobre su improvisación. Creo que este momento todos tenemos que unirnos, el país tenemos que unirnos para apoyar al gobierno, sea o no sea de nuestra ideología política, porque digamos, son ellos, es el presidente, es la ministra del Interior, es la Policía Nacional, son los únicos que pueden dar una respuesta frente a este momento tan crítico que estamos atravesando. Así que eso, Miguel, de momento es hacer este llamado a la ciudadanía a que nos unamos y actuemos de manera prudente y apoyemos al gobierno. Si quiere, podemos ir analizando estas preguntas. Yo creo que ninguna consulta popular va a cambiar la realidad de un país de ninguna manera. Digamos, se aprueba la consulta, el otro día sigue siendo lo mismo el país. Yo sí creo que las preguntas que nos plantearon en el primer grupo son preguntas que no resuelven la situación de crisis, ¿no es cierto? Me parece que las que se plantearon el día de ayer son preguntas con más sustancia, ¿no es cierto? Las primeras eran insípidas, inútiles, y las segundas sí creo que tienen más sustancia, aunque no necesariamente, digamos, sean de lo mejor. Por ahí resaltar la primera de las preguntas, que es aquella que se ha recogido por fin, después de que el Ecuador de manera inaudita le dijo que no a la extradición, ¿no es cierto? El presidente Noboa parece que se sensibilizó ante este clamor ciudadano y ahora sí retoma esta pregunta que creo que es importante. Lo mismo, al otro día no es que se va a acabar el crimen organizado, pero sí vamos a tener una herramienta importante, ¿no es cierto?, para poder al menos atemorizar a los líderes de las organizaciones criminales. Si ustedes ven, o si contabilizamos, vemos las estadísticas en Colombia, digamos, sí, son 2.000 extraditados en todos los años que han tenido esta figura, digamos, no es que ellos solucionaron el problema de la criminalidad con esto, pero sí es una cantidad importante, ¿no es cierto?, con la cual los criminales van a tener temor de ser apresados, porque saben que pueden ser trasladados a otra jurisdicción en donde va a haber más certeza de su proceso de encarcelamiento, y no como acá, que han vivido como dueños de las cárceles, porque lamentablemente ese ha sido. Y lo que vimos el día de ayer, o la noche de ayer, el día de hoy, es que estos líderes de las organizaciones criminales fugan, ¿no es cierto?, y salen, yo no creo que por túneles, no creo que con bombas, salen, les abren la puerta y se van porque son dueños de las cárceles. Y para esto no, yo creo que es inútil también apuntar con el dedo a los responsables, digamos. No es el actual gobierno el culpable. Uno puede criticar la tibia reacción, uno puede criticar la pobre comunicación, uno puede estar expectante y decir realmente tiene liderazgo el presidente para liderarnos y salir de este hueco,
Bueno, no sé, pero lo cierto es que no es responsable de esto, ¿no es cierto? Y no sé si el gobierno anterior también lo fue, digamos, los responsables creo que han sido todos los gobiernos. Y para esto, insisto en la inutilidad de apuntar con el dedo al culpable o para pedir en este momento un cambio del ministro del Interior. Lo que hay que buscar, o de la ministra de Gobierno y del Interior, lo que hay que buscar es tratar de promover soluciones, digamos, urgentes, ¿no es cierto? Y tratar de también de pensar en el mediano plazo. Yo proponía ayer una alternativa, digo, no sé si sea la panacea, no lo va a ser, pero sí para discutirlo. El sistema de rehabilitación social, que digamos es la crisis que nos provoca este diálogo, porque hay muchas más crisis de criminalidad, no solo en el sistema penitenciario, pero en este hay una lógica que tiene que ver con cualquier Estado democrático, y es que el sistema penitenciario tiene un objetivo de rehabilitación social. ¿No es cierto? Hablar de esto hoy, digamos, es como una bofetada a la ciudadanía, que la ciudadanía lo que quiere es seguridad, y le importa un rábano, ¿no es cierto?, la rehabilitación de los delincuentes. Pero digo, esa es la lógica de un Estado democrático en un sistema penitenciario, la rehabilitación. Y por eso es que en los países democráticos ha salido la Policía Nacional, los policías, las fuerzas del orden, ha salido de los sistemas penitenciarios y estos han sido entregados a otros órganos del Estado. Estos son, en nuestro caso, la SNAI, a través de los agentes o guías penitenciarios, ¿no es cierto? Ok, eso en circunstancias normales. Por eso es que la Constitución de la República del Ecuador, desde el 2008, creó, ¿no es cierto?, el SNAI. Entonces yo digo, mi propuesta es la siguiente: ¿por qué no consultarle a la ciudadanía para crear un régimen de transición del sistema penitenciario? Un régimen de transición por el cual durante unos 5 años sea la Policía Nacional la que recobre la administración y el control del régimen penitenciario. Y que en estos 5 años, que ojalá logremos controlar a las cárceles, nos preparemos en una transición ordenada para ahora sí darle esta administración a un sistema, digamos, civil, ¿no es cierto?, de rehabilitación social, y con guías formados, depurados, y con las herramientas adecuadas. ¿Por qué razón? Y con esto termino esta idea y, digamos, doy paso a la siguiente intervención. Porque 2 razones fundamentales para hacer esta propuesta. La primera de ellas es una cuestión de responsabilidad política. Yo los invito a todos ustedes y a la ciudadanía a que piensen en todos los ministros del Interior de los últimos años. Cuando han habido crisis penitenciarias, los ministros del Interior, que generalmente es un funcionario del más alto nivel del Estado, la respuesta es: esto no es mi responsabilidad. ¿Sí? El ministro del Interior quita el cuerpo porque sabe que en realidad políticamente no es su responsabilidad, porque lo es del secretario del Sistema Nacional de Rehabilitación, del SNAI. Y este secretario, si bien tiene un rango de ministro, es un funcionario, creo que todos somos conscientes que es un funcionario de segundo nivel. No está a la altura de un ministro del Interior. Y por lo tanto, yo creo que hay que darle una responsabilidad política del más alto nivel a quien esté al frente del sistema penitenciario. Y la segunda razón para hacer esta propuesta, quizás la más importante, es la capacidad operativa. La Policía Nacional, ustedes pueden ser muy críticos, podemos encontrar muchos policías que tienen vínculos con el narcotráfico, falta de capacidad, lo que ustedes quieran, podemos criticar todo de la policía, pero es la única institución que tiene la capacidad operativa para responder frente a esta problemática, y no los agentes penitenciarios, guías penitenciarios que no pueden, ni tienen, ni siquiera armas, digamos, para hacer ningún control. Entonces, por la capacidad operativa y por la responsabilidad política, yo creo que tenemos la necesidad imperiosa de crear un régimen de transición que se lo consulte al pueblo para que en 5 años sea la policía quien tome el control de las cárceles. Vuelvo con el doctor Alfredo Muñoz, el director de Rehabilitación Social. Se ha dicho esta mañana, y ha habido voces como la del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que invocan un llamado a la unidad de todos, del Estado, de las autoridades, del pueblo, primero para estar conscientes del momento y luego para avanzar en reformas, decía el doctor Encalada, reforma también al sistema penitenciario. ¿Cómo lograr concienciar sobre el momento? Y segundo, lograr la unidad, tomar decisiones que permitan también que funcione la institucionalidad, más allá de juzgar, bien decía el doctor Encalada, de poner el dedo, buscar responsables, que habrá que hacerlo en el momento oportuno, pero sí aunar esfuerzos y recuperar la institucionalidad, como es
Por ejemplo, el sistema penitenciario, uno no termina de entender cómo esta debilidad permite la fuga de quienes están en las cárceles, doctor Muñoz. Muchas gracias. He escuchado atentamente la intervención de general Rueda y la intervención del doctor Encalada. Comparto prácticamente con todo lo que ellos han aseverado. Sí. En lo que tiene que ver el sistema penitenciario durante una época transicional, sea dirigido por la Policía Nacional, yo comparto más bien el criterio de general en el sentido de que la policía no tiene que involucrarse demasiado en la situación. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo? Sí. En la región detenido el interno Macías. Y la regional 8, en la fase de alta peligrosidad, era administrada por la Policía Nacional. Y es de esa sección de donde se fuga el señor. Entonces, o sea, yo vuelvo a insistir, o sea, el hecho de que la policía tenga la posibilidad de, digamos, la potestad del uso de las armas, esa es una cosa, sí, pero lo que sucede dentro del sistema de rehabilitación social ya es otra situación. Ahora, si es que este rato estamos viviendo una crisis y frente a esa crisis podemos medio dejar de lado los sistemas de rehabilitación social sin atender lo que nos manda a cumplir la Constitución de la República y el COIP, en el sentido de que en el Ecuador tiene que aplicarse el régimen progresivo de rehabilitación social, si es que suspenderlo durante un tiempo, habría que discutirlo, ¿sí? Pero este rato que en algún momento yo manifesté que las declaratorias de emergencia de los anteriores presidentes eran de alguna manera declaratorias de papel. Lo que tenemos que esperar es que esta declaratoria de emergencia por parte del señor presidente no sea de papel, que se asigne los recursos necesarios, pero que el Ministerio de Defensa, de Finanzas efectivamente transfiera los fondos. Y de otra parte, que los administradores del sistema penitenciario, que los administradores del Ministerio del Interior, ¿sí?, no se demoren 14 meses en comprar chalecos, ¿sí?, que no se demoren 8 meses en comprar proyectiles, ¿sí?, que no se demoren 9 meses en comprar balas, si estamos en una situación de emergencia. Yo creo que perfectamente se puede, si es que existe la decisión política de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué surgen todos estos brotes de amotinamientos o conatos de amotinamientos y fugas en las demás cárceles del país? Porque están conectados vía celular. Desde hace 4 años venimos diciendo que hay que inhibir la señal de celular. No se lo hace. ¿Cuánto cuesta eso? Eso no cuesta más de unos 200 a 300 mil dólares. ¿Cuánto cuesta este rato? Sí, poner cámaras en todos los centros sin dejar puntos ciegos, ¿sí? Será cuestión de $500,000, máximo $1,000,000, sí, máximo $1,000,000. ¿Cuánto cuesta poner nuevos filtros de control de ingreso de personas y de bienes a las cárceles del país para evitar que se metan productos ilegales, especialmente armas? ¿Sí? No va a ser una cuestión de más de unos 3 o 4 millones de dólares. La tecnología ha bajado tanto de precio, ¿sí?, que este rato podemos depender al mínimo posible del factor humano.
si es que nosotros tenemos un buen sistema de apoyo tecnológico para circuito cerrado de televisión, para vigilancia de audio y video, ¿sí? Pues nosotros vamos a controlar eso con menos hombres inclusive, porque la norma técnica dice que se necesitan 10, digamos, un guardia penitenciario para cada 10 internos. Pero eso sí, la tecnología. Con la tecnología el tema es diferente. Con la tecnología la necesidad de personal baja sustancialmente. Pero, lógicamente, el que exista un sistema de videovigilancia no solamente sirve, ¿sí?, para controlar a los internos, también sirve para controlar qué hacen los guardias penitenciarios, también sirve para controlar qué es lo que hacen los guías, digamos, los señores policías cuando ingresan a los centros, qué es lo que hacen los policías cuando están en el filtro de ingreso. Entonces, yo creo que comparto con Pablo, posibilidad de, digamos, la necesidad, y de alguna manera comparto con el criterio del doctor Saquicela, que ha sido transmitida este momento por parte de mi, ¿sí?, sentido de que es necesario que le demos este gravísimo problema. Y segundo, pues el señor Noboa tiene apenas 45 días en funciones. En 45 días, ¿qué cambios se puede hacer? Yo creo que los cambios que se podían hacer de depuración de las cúpulas, ¿sí?, ya se ha hecho. Yo tengo entendido de que existe la intención sugerida por el general Juan Carlos, ¿sí?, de que se haga las pruebas de confianza hasta el último policía raso, ¿sí? Pues el momento que hagamos eso vamos a encontrar muchas sorpresas y vamos a ir depurando de alguna manera todo, y que no se lo haga solo en la policía, sino también en las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, yo lo que creo este momento es que también estamos dejando de lado el shock que está causando en la corrupción el accionar de la señora fiscal general. La investigación de Metástasis, ¿sí?, les hace ya dudar seriamente y temblar. Yo he dicho que esto es un terremoto y todo el mundo tiembla este momento, ¿sí? Le hace temblar a cualquier juez el rato que cualquier abogadillo, ¿sí?, asociado con las mafias, le propone alguna situación deshonesta, el juez va a decir: perdón, señor, pues aquí no se trata solamente de que voy a perder el puesto, aquí se trata de que voy a ir preso. O sea, el efecto que va a causar el plan Metástasis, ¿sí?, es realmente importante, ¿sí?, para mejorar todo este sistema de crisis y todo este sistema de corrupción que se ha tomado las instituciones. Hasta allí podría manifestarlo. Bien. El general Juan Carlos Rueda, este llamado a la unidad, cierto es que no se gana señalando a los responsables. Por cierto, hay que tomar los correctivos y sancionar si ha habido negligencia, si ha habido responsabilidad, pero tomar decisiones de al menos de sentar las bases. En año y medio no se le puede pedir al gobierno que arregle esto, pero sí sentar las bases en un momento crítico en donde ha arreciado la violencia en el Ecuador. General Rueda. Efectivamente, la unidad nacional lamentablemente se ha consolidado alrededor de problemas de dimensión importante. Antes la unidad nacional del Ecuador estaba en torno a un conflicto fronterizo y ahí había Ecuador. Hoy lamentablemente nos une el miedo, esa declaración tan dramática del doctor Encalada, que hoy en la mañana dudaba en si efectivamente mandar a su hijo a la escuela. Esto nos paraliza como país y nos obliga a actuar
en forma coherente y apoyar los liderazgos y apoyar desde luego, por eso he dicho que hay que darle también un voto de confianza a las acciones que está desarrollando el presidente Noboa, que se está cocinando, que se está cociendo al fragor de un fuego cruzado de los criminales, de políticos que no entienden todavía la necesidad de unir al Ecuador. Yo creo que el llamado del presidente Saquicela, del presidente de la Corte y de la fiscal y de políticos importantes como la señora Romo, he escuchado también al anterior ministro de gobierno del presidente Lasso, y así, y por ese orden, he escuchado algunas personalidades que tienen respuestas importantes. La propuesta que hace ahora mismo el doctor Encalada, que si bien es cierto, es el resultado de una situación, de una coyuntura que está viviendo el país, de dolor, de tragedia, de terror, de miedo generalizado, del miedo utilizado como herramienta política, y una herramienta política, como la he dicho, que no es casual, es una cuestión coordinada, concertada, no es para nada pensable que estos hechos que se suceden uno tras otro, masacres carcelarias, se suceden fugas masivas, retenciones, más bien dicho, secuestros, porque tenemos que devolverle al idioma el verdadero sentido. Las víctimas son víctimas y los criminales son eso, criminales. Y si bien es cierto, hay necesidad en un Estado democrático de pensar en la rehabilitación, la principal rehabilitación es precisamente corregir esos desviamientos comportados. Por mi formación como criminólogo, yo creo absolutamente que hay modelos y modelos teóricos para justificar un sistema de rehabilitación, pero el primer sistema un sistema de rehabilitación tiene que empezar por la disciplina, por velar precisamente por un proceso en el cual, dada la magnitud y la gravedad de los actores que participan, debe tomarse medidas en el orden correccional de la misma dimensión, y también medidas penales que sean más abreviadas, más cercanas, y que vayan al corazón, el corazón de este modelo perverso. Y el corazón de este modelo perverso es definitivamente los recursos que producen, los ingentes recursos que producen el crimen organizado y el crimen en general, y que ha sido capaz de cooptar al Estado, de cooptar la justicia, de cooptar la acción noble, inclusive que esto raya ya en una cuestión dolorosa que nos debe avergonzar como la sociedad, en la que el periodismo, parte del periodismo, ha sido instrumento de estas mafias. ¿Cómo puede ser que este país, y discúlpeme, doctor, que yo tenga que poner estos dedos y hay que hacer estos señalamientos, y creo que no hay que dejar estas oportunidades, porque si es que no nos sensibilizamos con la fuerza y con la vehemencia que debemos hacerlo, las cosas no van a cambiar. Creo que las instituciones van a dar todo su apoyo como instituciones para tomar el control del sistema, pero deben darle las herramientas jurídico-institucionales. No es posible que administre el sistema penitenciario un oficial en este orden, un oficial distinguido de las Fuerzas Armadas, que por lo pronto se le escapa el tema en los primeros días de gestión, y ha sucedido lo propio con otros oficiales. Que esto es una cuestión profesional, que la ciencia penitenciaria exige desde las ciencias penales, exige una capacitación, una experiencia. Esto no es cuestión de improvisar ni de tomar este asunto por el lado más fácil o el camino más mediático, que es la aplicación de la fuerza.
hay instrumentos y hay presupuestos, hay recursos. Yo lamentablemente creo que estamos enfrentando a un poder mucho más grande y quizás las medidas que nos arbitra o que sugiere también el doctor Muñoz son medidas que deben estar en la dimensión del fenómeno. Este es un fenómeno que está colapsando el sistema institucional, que ha colapsado y que ha penetrado la justicia, que ha penetrado el gobierno, que ha penetrado las instituciones. Entonces, el volumen y la primera obligación del Estado es precisamente la seguridad. Y si los espacios controlados, el espacio del territorio donde se supone hay un control total del Estado, es la cárcel, está en manos de los delincuentes, entonces tenemos un problema y hay que arbitrar medidas absolutamente fuertes que pueden ser hasta dramáticas y que pueden convocar a una unidad nacional que nos hagan entender que la emergencia tiene que ir también hacia los recursos y que tiene que suspenderse garantías precisamente en el orden de actuar, no solamente suspender, sino actuar en contra de quienes están provocando este ambiente. Y yo creo inclusive que las leyes de seguridad nacional, las leyes de inteligencia deben ser reformuladas, pensando en que el terror, el miedo, la zozobra, la crisis que está provocando el crimen y sus aliados están afectando a las bases de la democracia, están afectando a las bases de la existencia de la nación. Y no queremos ser un Estado fallido. Tenemos todos los recursos y tenemos la gente para salir adelante y vencerlos, pero tenemos que unirnos. La unidad es un llamado y tenemos que seguir la bandera del Ejecutivo, la bandera de las autoridades que hoy en turno se ven abrumadas y superadas por este problema y necesitamos sostenerlos. Efectivamente. Doctor Pablo Encalada, con estas consideraciones y en estas condiciones, por cierto, el Estado, más allá del llamado a la unidad, que debemos sumarnos todos por la paz y la recuperación del control, tiene que ver también por el cumplimiento de las tareas de las autoridades, como el caso del sistema penitenciario, a fin de evitar que estos hechos sigan sucediéndose cuando paralelamente la violencia se sigue reflejando en las calles del país. Y sin duda alguna que las instituciones no están cumpliendo su rol. Yo creo que la evidencia de aquello es el caso Metástasis. Por eso, si bien, digamos, a mí no me gusta hablar de narcoestado, no me gusta hablar de esta forma porque eso es, digamos, es reconocerles a los criminales que han ganado. Y si bien, digamos, sentimos algo similar a lo que sentimos hoy cuando se reveló el caso Metástasis, que incluso fue apresado el presidente, la máxima autoridad del Poder Judicial, ¿no es cierto?, varios fiscales, jueces, abogados en libre ejercicio. Con el pasar de los días esto yo más bien creo que se convirtió en un bálsamo, porque es la evidencia de que el Estado existe, de que el Estado está presente, y que por eso vemos, ¿no es cierto?, cómo los criminales, yo creo que hoy están tan envalentonados, porque en los últimos 2, 3 años, los criminales encontraron en el sistema de justicia fórmulas para que reine la impunidad. Y algo que nosotros veíamos, digamos, con total, digamos, asombro, ¿no?, criminales que eran condenados y que de pronto salían en libertad porque tenían una enfermedad por ahí, una gripe, o porque un líder político decía que ve, no sé, manchas en las paredes, o sea, cosas que no ameritan, ¿no es cierto?, una situación de emergencia como es un habeas corpus, pero se encontraban jueces que ahora sabemos, todos sospechábamos, pero ahora sabemos que eran jueces comprados, y que entonces obtenían libertades de esta forma. Entonces, claro, el sistema, la institucionalidad no ha estado respondiendo como se debe. Y claro, sobra decir que estos días el SNAI, el sistema penitenciario, tampoco ha respondido, ¿no es cierto? Pero, digo, y esto amerita que a estas autoridades recién designadas hoy las destituyamos, mañana van a venir otros y el proceso de aprendizaje también toma su tiempo. Si yo por eso digo, en este momento
a estas autoridades, démosles un tiempo. La Asamblea Nacional que retire estos pedidos de llamados a la ministra del Interior, por ejemplo, digamos. Yo no he sido precisamente alguien que ha estado apoyando este gobierno, he sido crítico con este gobierno. Claro, el juicio, yo veo que el día de allí, doctor Encalada, el juicio político a la fiscal general, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese incluido, pero digo ahora, en este preciso momento yo leía que ayer y hoy leía que le estaban llamando a una de las comisiones a la ministra del Interior. Por favor, o sea, dejen a trabajar en la emergencia, luego discutimos esto. Esto me hace acordar a que en tiempos de pandemia, en los primeros días de la pandemia, lo llamaban a la Asamblea Nacional al ministro de Salud. O sea, también los políticos tienen que ser responsables. Nuestros asambleístas deben dejar de pensar en las próximas elecciones o en el reparto de las comisiones, qué sé yo. Tienen que actuar con prudencia también ellos, ¿no es cierto? Y dejar que las autoridades puedan actuar y responder, digamos, con estas de manera emergente, que es lo que necesitamos en el país. Yo sí creo, insisto, en que hace falta una reforma, y ya la he planteado. ¿Cuál es esa reforma que necesitamos en el régimen penitenciario? No podemos seguir de la misma manera porque no está funcionando, y aquí podemos encontrar, digamos, responsables. Yo sí creo que hubo un abandono del sistema penitenciario. Creo que también fue un error el haber construido estas megacárceles. Y con esto no quiero decir que el gobierno de Correa haya hecho de manera deliberada, ¿no es cierto?, para procurar estas crisis. No creo. Yo supongo que en su momento, en los años 2012, 2013, mientras se construían las cárceles, estas megacárceles, fue pensado con una lógica de eficiencia, ¿no es cierto?, de estas infraestructuras enormes, como les gustaba al correísmo, pero que con el pasar de los años vemos que ha sido un resultado desastroso. Es decir, no creo que fue deliberado, pero esta sí fue una de las causas. ¿Qué hacer ahora? El presidente Noboa nos está proponiendo que va a hacer nuevas cárceles. Bueno, hasta que las construya, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer? Pero esta lógica de tener megacárceles no funciona. Entonces, si ven, nosotros vamos encontrando muchas causas y hay que ir dando una respuesta frente a aquello. Ni qué decir del sistema de justicia. Hay que topar el sistema de justicia, hay que reformar el sistema de justicia. Hoy estamos a puertas de un concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia. Van a ser 13 jueces los que van a ser renovados, 13 de 21 jueces. ¿Por qué no aprovechamos este momento, incluimos una pregunta en la consulta popular y hacemos que sea una comisión internacional la que haga este concurso y procure la excelencia, procure que haya gente con experiencia? No novatos, no gente de 30 años en el máximo Tribunal de Justicia del país, que no todos provengan de la función judicial, que haya unas diferentes vertientes de las judiciales, academia, abogados en libre ejercicio, pero para esto se requiere reformar las reglas, y esto yo creo que en un momento oportuno puede ser la consulta popular, que es lo que en principio nos convocaba a este conversatorio. Bien, muchas gracias por estas reflexiones importantes en un momento duro, difícil para el Ecuador por la violencia que se ha generalizado. Gracias al doctor Alfredo Muñoz, exdirector del Centro de Rehabilitación Social, el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y el doctor Pablo Encalada, jurista y penalista. Muchas gracias, como siempre, el valioso aporte esta mañana en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Buenos días. Buen día con todos. Antes de cerrar la revista de Opinión Democracia este martes, queremos darles a conocer un comunicado oficial del Ministerio de Educación que dice lo siguiente: el Ministerio de Educación informa a la ciudadanía que se están tomando las medidas necesarias para precautelar la seguridad de nuestras comunidades educativas, así como la continuidad de los aprendizajes. Desde el 8 de enero, es decir, desde ayer, las coordinaciones zonales en conjunto con las direcciones distritales a nivel nacional se articulan con la Policía Nacional y gobernaciones para determinar el posible riesgo de instituciones educativas. A partir de este análisis, como una medida temporal y focalizada, centrada en salvaguardar la integridad de quienes conforman la comunidad educativa, se ha dispuesto el cambio de modalidad a no presencialidad. Queremos entender que quisieron poner a no presencial en algunos establecimientos educativos, entre ellos los más cercanos a los centros de privación de libertad. Desde esta cartera de Estado efectuamos una valoración minuto a minuto en coordinación con otras instituciones para tomar medidas oportunas y pertinentes a cada realidad territorial. Nos mantenemos vigilantes e informaremos permanentemente a la ciudadanía por los canales oficiales del Ministerio de Educación.
Nos parece bien la actuación oportuna. Por cierto, les rogamos comedidamente sean mucho más precisos y claros respecto de los comunicados, que, al menos en el tema educativo, las unidades educativas cercanas a los centros carcelarios, se ha dispuesto que se cambie de modalidad presencial a no presencial en algunos establecimientos educativos. Sería bueno dar a conocer también los nombres para que conozcan. La información completa ayuda al entendimiento de esta realidad. Antes de cerrar, tenemos en la línea telefónica al señor alcalde de Riobamba, John Vinuesa, a quien le saludamos y le pedimos información respecto de los últimos sucesos ocurridos en la cárcel de Riobamba. ¿Qué sucedió, señor alcalde de Riobamba, John Vinuesa? Sí, muy buenos días. Un saludo cordial a los vecinos y vecinas que se encuentran conectados. Son días, momentos muy tristes y dolorosos para la ciudadanía. El día de ayer, después de eventos de amotinamiento en la cárcel de Riobamba, lo que tuvimos fue la fuga de cerca de 39 PPLs, de los cuales han sido recapturados 13. Uno de ellos, uno de alta peligrosidad, no fue recapturado. Y a esto se han sumado algunos actos, una explosión nocturna que nos tiene bastante intranquilos acá. Lo que hemos hecho como autoridades es trabajar de manera coordinada las diferentes instituciones, policía, gobernación, ejército y municipio. En ese momento estamos ahorita. Señor alcalde, la información inicial era que publicó el portal Primicias 32 reclusos que evadieron, usted nos ha dicho 39. 39. Sí, y también, es la información que tengo. Ya, perfecto. Y también han sido 13 los que ya fueron recapturados. Así es, aunque esta es una información que obviamente va variando en el tiempo. Claro, está en desarrollo. Señor alcalde, ¿qué pasó anoche? Tal vez es una cárcel que no tuvo un resguardo mayor cuando estaba uno de los detenidos. Mire, hemos hecho los pedidos al gobierno nacional. El motivo de todo, el nacimiento de todo esto es el traslado hacia una cárcel de alta seguridad de uno de los PPLs, lo cual generó todos estos eventos. Riobamba no tiene una cárcel de alta seguridad, no es para ese tipo de personas, y que lo hayan trasladado acá, por supuesto, es parte de las causas de este problema. ¿Y qué están haciendo en este momento? Ahí se ha redoblado la seguridad, tanto en la cárcel cuanto... En la cárcel ya fue recuperada por los agentes del orden, y lo que estamos haciendo es dando más resguardo en los espacios públicos. Como municipalidad, lo primero que hicimos fue, después de los eventos violentos de la noche, suspender las actividades nocturnas de trabajo de limpieza de los funcionarios municipales, resguardando la seguridad de los funcionarios municipales. Y hoy en la mañana y durante todo el día es el trabajo en el espacio público, que estén los agentes en los lugares de aglomeración, pedirle a la ciudadanía calma y prudencia, que eso es lo fundamental, evitar los lugares de aglomeración. Eso es lo importante. El resto lo estamos trabajando de manera coordinada a las diferentes instituciones. Bien, muchas gracias al señor alcalde de Riobamba, John Vinuesa, por atender a la revista de Opinión Democracia. Allí tenemos sintonía también en la ciudad de Riobamba, la capital de Chimborazo. Muy amable, alcalde. Gracias a usted, un buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show del papaya, y la recomendación que tengamos mucho cuidado y que sigamos abogando por la paz y la no violencia, porque el país recupere el pleno control y la institucionalidad en el territorio nacional. A los seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.